Saludarle, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es martes 9 de mayo de 2023. Soy Oscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones del Estado de México que creaban un registro estatal de archivos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña fue galardonada con el premio Derechos Humanos 2023 en la Bienal de Marruecos. La segunda sala analizará posibles violaciones a los derechos de acceso a la salud y a la alimentación adecuada de una comunidad indígena. El nuevo sistema de justicia laboral garantiza los derechos al debido proceso y a la defensa adecuada. Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Vámonos con toda la información. En su sesión de este martes, el Pleno de Ministros resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que se pedía invalidar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de México. El Pleno de la Suprema Corte declaró inválidos los artículos de la Ley de Archivos del Estado de México que no dieron al Archivo General de ese estado la naturaleza de organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión. El hecho de que se haya conferido al archivo del Estado dicha naturaleza le resta la fuerza normativa y atributos necesarios para el ejercicio efectivo de la especialización que en materia archivística tiene a partir de lo establecido en la Ley General. Al resolver una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos mexiquense, el Pleno también declaró inválidos los artículos sobre la regulación de un registro estatal de archivos. Ello no era materia disponible para el legislador local, pues la existencia de un registro en las entidades federativas paralelo al registro nacional privaría de contenido lo dispuesto en la Ley General de Archivos, en tanto se mantendría el estado de dispersión de información sobre los mismos. Entre los temas sobre los que declaró validez están la definición de conceptos como el de expediente electrónico y plazo de conservación, también el artículo que permite el acceso a la información de un documento con valores históricos que haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos sensibles cuando se solicite para una investigación relevante para el ámbito local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos 2023 que otorga la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, según dio a conocer la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, quien forma parte de la Junta Directiva de dicho organismo. El reconocimiento será entregado el domingo 14 de mayo durante la conferencia bienal de la asociación que este año se llevará a cabo en Marrakech, Marruecos, del jueves 11 del presente mes. La Suprema Corte publicó en el Diario Oficial de la Federación la orden de levantar el aplazamiento establecido en el acuerdo del Pleno 6/2022, con el fin de que los tribunales colegiados resuelvan los amparos en revisión y los amparos directos en los que subsiste el problema de la carga probatoria del Seguro Social, esto en materia de pensiones. Dichos amparos deberán ser resueltos por los tribunales de circuito atendiendo los criterios fijados por la segunda sala de la Corte en los amparos directos 29/2022 y 27/2022. Entre los que se encuentran el que precisa que la presunción derivada de la prueba de inspección es suficiente para desvirtuar el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos por las particularidades que respaldan su expedición. En diversos conflictos laborales se acreditan altos salarios y más semanas cotizadas de las que el Seguro Social tiene registradas para obtener beneficios indebidos. En estos casos, deberán dar vista a la autoridad ministerial por tratarse de posibles conductas ilegales. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte resolverá asuntos relacionados con el delito de enriquecimiento ilícito y también con la protección de datos personales.
De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo en revisión por el que determinaría si el Código Penal Federal, en el artículo que prevé el delito de enriquecimiento ilícito, viola los principios de legalidad y presunción de inocencia. También se pronunciaría sobre la validez del artículo de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece la transferencia de datos por sujetos obligados a las autoridades ministeriales sin el consentimiento del titular. Hay otro amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre la constitucionalidad de una porción del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que restringe el beneficio de libertad anticipada en caso de sentencia por delito en materia de delincuencia organizada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo que promovió una comunidad indígena, argumentando que se violaron sus derechos a la protección de la salud, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como también al agua potable. Reclamo de diversas autoridades y se reclama la omisión de proporcionar precisamente a sus integrantes, en su mayoría niños y adultos mayores en situación de marginación, atención médica y también alimentos en el contexto de la pandemia de COVID-19. La resolución publicada en el Boletín de las Casas de la Cultura Jurídica indica que el caso resulta del mayor interés ante la posible afectación de los derechos humanos de un grupo de personas históricamente olvidados. Además, resulta trascendente debido a que permitiría a la sala fijar criterios que sirvan como parámetro para las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de este tipo de comunidades en materia de seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia. La Sala Regional Monterrey asumió jurisdicción y resolvió un asunto sobre violencia política en razón de género. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el director del Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde del municipio de Aguascalientes, Omar Alejandro Valdés Reyes, no incurrió en violencia política por razón de género en perjuicio de una diputada local. Por unanimidad, los magistrados revocaron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes al considerar que no se presentaron las pruebas suficientes para acreditar la conducta denunciada. Explicaron que ya en 2 ocasiones habían ordenado al tribunal local valorar correctamente las pruebas sin que fueran atendidas las resoluciones, por lo que asumieron jurisdicción y resolvieron este asunto en definitiva. De modo que el reenvío sería innecesario en tanto que no existe un margen para que el tribunal local llegue a una conclusión distinta a la que se establece en el proyecto. Hablábamos en ocasiones pasadas de que el dicho de la víctima guarda una presunción de veracidad, salvo que se encuentre en contraposición con hechos probados que hagan dudar de esta versión, o cuando haya ausencia de pruebas. En otro asunto, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, que se declaró incompetente para conocer las denuncias presentadas contra el presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso local por incurrir presuntamente en violencia política en razón de género contra 2 diputadas locales. Por unanimidad, los magistrados determinaron que este asunto compete al derecho parlamentario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que se propone resolver diversos juicios ciudadanos en los que se pide invalidar las reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y nueva ley de medios de impugnación, esto por violar sus derechos laborales. En el caso concreto, el proyecto propone desechar las demandas, ya que los promoventes, trabajadores del Servicio Profesional Electoral, piden que se realice un control abstracto de dichas normas que corresponde llevar a cabo a la Suprema Corte, y porque no existe un acto de aplicación concreto que afecte su derecho. Recuerda que el ministro al que se le asignaron las impugnaciones en contra del decreto de estas reformas, Javier Lainez Potisek, decretó la suspensión, por lo que las normas no se encuentran vigentes.
Por estas razones, propone desechar los juicios ciudadanos. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Legisladores de oposición reconocen fallo de la Corte que invalidó parte de las reformas político-electorales. Efectivamente, ya estamos de regreso. Vámonos con más noticias. A 4 años de la reforma en materia de justicia laboral, impartidores de justicia a nivel federal impulsan una serie de acciones que buscan abonar a la consolidación del nuevo modelo de justicia del trabajo, que privilegia la mediación y agiliza la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. Agregan que el nuevo sistema privilegió la lealtad procesal, que implica el respeto irrestricto entre las partes preservado por la figura del juez, respetando el principio de inmediación. Además, obliga a exponer los hechos con veracidad y a no presentar pruebas innecesarias, es decir, ya que el sistema parte de la buena fe. Omitir o alterar maliciosamente los hechos y no entorpecer el desarrollo normal del proceso. Así, el principio de lealtad y probidad consiste esencialmente en proceder con veracidad y ética profesional en el proceso laboral. Hay que recordar que la buena fe es la base del sistema jurídico mexicano, por lo que el comportamiento de las partes en todos los actos del proceso son un elemento básico para la resolución de los conflictos judiciales, y los juzgadores deben tomarlo en cuenta para esclarecer los hechos de debate. Añadieron que lo esencial es el respeto al debido proceso y también a la defensa adecuada. Lo que se garantiza a través de la profesionalización de quienes fungen como apoderados de las partes, ya que deben contar con el carácter de abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional expedida legalmente. Legisladores de oposición celebraron la resolución de la Suprema Corte relacionada con la primera parte de las reformas político-electorales. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, así como diversos legisladores celebraron la decisión de los ministros de la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Señalaron que la resolución de la Corte de invalidar la primera parte de la reforma político-electoral demuestra el equilibrio de poderes y la necesidad de deliberar democráticamente las decisiones legislativas. El instrumento fundamental de la democracia es deliberar, pero deliberar con conocimiento, con responsabilidad. No se puede deliberar democráticamente lo que no se conoce. Aquí es donde está fundamentalmente el meollo de la cuestión. Por eso celebro el resolutivo de la Corte, anulando la Ley de Comunicación Social, anulando la Ley de Responsabilidades Administrativas. En conferencia condenaron el planteamiento del Ejecutivo Federal de reformar al Poder Judicial para que los nombramientos de los ministros sean por medio del voto popular. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, insistió en la posibilidad de reformar al Poder Judicial, mientras que legisladores de Morena indicaron que desde el trabajo legislativo ya no hay nada que hacer respecto a algún intento de impulsar otra reforma en materia electoral antes de la elección presidencial de 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel fundamental como generador de nuevas realidades, esto en la defensa de la justicia y la dignidad de las personas de la diversidad sexual. Señalaron especialistas durante un foro organizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Destacaron resoluciones de la Corte que están relacionadas con la adecuación de los documentos de las personas trans, las uniones entre personas del mismo sexo, la filiación homoparental y la seguridad social. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha obligado a las autoridades a respetar la autoadscripción de género y también a adoptar medidas que permitan la postulación de personas de la comunidad LGBT a cargos de elección popular.
Es claro que existen aún muchos pendientes para eliminar prejuicios y garantizar los derechos en general y los político-electorales en particular de las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, determinaciones como las que mencioné, me parece, evidencian la posición de los órganos judiciales como posibilitadores del cambio social. Ya en otro tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el avance en el cumplimiento de la sentencia en el caso Trueba Arciniega por parte del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó que el Estado mexicano ha dado cumplimiento total a 5 de las 10 medidas de reparación que ordenó en la sentencia del caso Trueba Arciniega y otros contra México. En este asunto, la Corte encontró al Estado mexicano responsable por violación al derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Mireille Trueba Arciniega, quien fue ejecutado por un militar el 22 de agosto de 1998 en Chihuahua. Entre las reparaciones que ha cumplido el Estado mexicano está la entrega de recursos para generar un proyecto productivo a favor de uno de los hermanos de la víctima y para realizar mejoras a la casa del señor Tomás Trueba Loera, padre de la víctima. En la resolución de la Corte se establece que el Estado proporcionó recursos para la compra de una vivienda para la madre de la víctima, sin embargo no ha reintegrado los gastos de escrituración y registro de la propiedad. El órgano interamericano estableció que están pendientes de cumplimiento 4 medidas de reparación que serán supervisadas en otra resolución posterior, entre las que se encuentran revisar el caso penal a la luz de las circunstancias y criterios de la época, tomando en cuenta los estándares interamericanos y con la participación de los representantes de las víctimas, así como implementar cursos de capacitación a las Fuerzas Armadas y a los agentes del Ministerio Público en torno a estándares sobre el empleo y uso excesivo de la fuerza y sobre estándares de derechos humanos sobre seguridad ciudadana. La Corte Interamericana exhortó al Estado mexicano que adopte en definitiva y a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. Oiga, de acuerdo con cifras del COPRED, la Ciudad de México ocupa el 5º lugar a nivel nacional por discriminación en razón de género. Cada 10 de mayo, la figura de madre y cuidadora es romantizada y festejada. Sin embargo, en el ámbito laboral no. Al 1.2% no le robaron el contrato, le bajaron las prestaciones o la despidieron. Esto nos da un total de que 3.1, ¿no? De cada 100 mujeres en la Ciudad de México, solamente en el último año padeció este tipo de discriminación por embarazo. Son cifras reveladas en la investigación Discriminación por Embarazo, la penalización de los cuidados, que fue presentada en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital del país. Señalaron que durante 2022 los despidos por embarazo concentraron el 11% de los 165 expedientes atendidos por el COPRED y en los últimos 12 años se abrieron 518 expedientes de discriminación por embarazo. Es un delito, es discriminación, es despido injustificado o violación a derechos laborales. Es decir, tenemos un marco bastante robusto para prevenir, combatir, sancionar esta práctica y, sin embargo, sigue sucediendo. Indicaron que la Ciudad de México ocupa el lugar 27 en el ranking de entidades federativas que más discriminan por embarazo. Chihuahua es el primer lugar. No obstante, la capital del país ocupa el 5º lugar nacional por discriminación en razón de género. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en temas relacionados, una organización de la sociedad civil aseguró que el 72% de las mujeres que son madres, 7 de cada 10, no pueden acceder al mercado laboral justamente por el tema de la discriminación. La Unión Nacional de Padres de Familia denunció que aún y cuando existen programas de apoyo a mujeres por maternidad, estos no llegan a sus destinatarias a causa de factores como la corrupción. Por ello, y en el marco de la celebración del Día de las Madres en México, exigió revisar los apoyos que las mujeres necesitan por maternidad. En donde supuestamente existe un problema de raíz de atender la violencia de la mujer, de la falta de condiciones tanto laborales como económicas,
pero no confían en sus gobiernos porque el problema ha sido la corrupción a los que se han llevado estos programas. Entonces, obedece un poco a que estos beneficios, este rezago, no obedece nada más a que no haya dinero, sino que se distribuye de mala manera. De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, señalaron, las mujeres dedican un promedio de 4.1 horas diarias a tareas de cuidado no remuneradas, en comparación con solo 1.7 horas de los hombres. Añadieron que el 72% de la población de mujeres que son madres de familia necesitan trabajar, pero les es difícil el acceso a la vida laboral, al ser víctimas de discriminación por estar casadas o con hijos, además de que no encuentran alternativas flexibles para poder equilibrar su vida familiar y de trabajo, lo que las lleva a desarrollarse en empleos informales que a su vez dificultan el acceso a los servicios de salud. Momento de las breves de México. El Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales sentenció a 129 años de prisión e impuso multa por más de 671,000 pesos a José Gustavo N., integrante del cártel de los Arellano Félix, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, entre otros. El Instituto Nacional de Migración ha otorgado atención a 81,245 personas de 100 países, otorgándoles un documento que garantiza su estancia regular temporal en territorio nacional. Destacan 13 países con más de 1,000 beneficiarios. Este 10 de mayo, diversos colectivos de madres buscadoras marcharán en distintas ciudades del país, incluida la capital, para exigir verdad y justicia. Se trata de la 12ª edición de esta marcha para exigir encuentren a sus hijas e hijos desaparecidos. El Congreso de la capital del país aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía para establecer que basta con que el Consejo Ciudadano y la jefa de gobierno emitan opiniones positivas sobre el desempeño de la fiscal para que el Congreso la pueda ratificar en el cargo mediante votación calificada. Dice que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de agresión y difamación, esto en perjuicio de la escritora Jean Carroll, por una corte de Nueva York que lo condenó a pagar una indemnización de $5 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, el jurado rechazó la demanda de violación que la también periodista aseguraba ocurrió en los años 90. En esta historia, el exmandatario no compareció durante las 2 semanas que duró el juicio y tras el veredicto sostuvo su inocencia y se dijo perseguido por sus intenciones de postularse a la presidencia en 2024. Las breves del mundo. Mujeres indígenas, lencas y campesinas se reunieron en el Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Lepaterique, Honduras, exigiendo la defensa de su territorio y sus derechos. Reclaman que en el país no se respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El presidente turco Recep Tayyip aprobó un aumento salarial del 45% a 700,000 trabajadores del sector público, pocos días antes de las elecciones del próximo domingo. Ha ofrecido diversos servicios públicos a menor precio y gratis, buscando su reelección. El tiroteo en un centro comercial de Texas la semana pasada motivó a promover un proyecto de ley que aumenta la edad mínima para comprar un rifle AR-15 de 18 a 21 años. La Cámara de Representantes de Texas podrá discutir su aprobación esta semana o hasta el 29 de mayo. Diversos ataques israelíes en la ciudad de Gaza mataron a 3 altos comandantes del grupo militante Yihad Islámica y al menos 12 civiles. El ataque fue en venganza al lanzamiento de más de 100 cohetes hacia Israel la semana pasada. El ejército israelí declaró situación de emergencia ante la posibilidad de represalias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía.
Fíjense que con el fin de combatir la inseguridad, restauranteros firmaron un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del país. Para prevenir la extorsión y delincuencia en restaurantes de la Ciudad de México, Canirac y el Consejo Ciudadano firmaron un acuerdo de colaboración. Con prevención nos deshacemos del 95% de la probabilidad de extorsión. Si a eso agregamos que la probabilidad de extorsión en toda América Latina falla 9 de cada 10, nos estaríamos deshaciendo de prácticamente el 98% del riesgo de la extorsión. El presidente del Consejo Ciudadano indicó que para evitar casos de extorsión se implementó una aplicación de Internet denominada No Más Extorsiones. Esta aplicación nos permite compartir un instrumento ciudadano para inhibir las llamadas desde donde se intenta la extorsión. Y esta parte es fundamental, promover, bajar esa aplicación y participar con ella para disminuir la extorsión. El presidente de Canirac mencionó que se deben crear acciones en conjunto para disminuir este delito, principalmente en restaurantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Estas llamadas que sorprenden y la verdad lastiman el patrimonio y ¿saben qué? Te quitan la paz. O sea, lo que es desgarrador es que una persona que trabaja contigo, que hace su mejor esfuerzo, que se rompe el alma y tiene la mejor disposición, recibe una llamada y se siente totalmente vulnerable. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 76 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El INEGI informó que en abril el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.02%, ubicando a la inflación general anual en 6.25%. La inflación se desaceleró por tercer mes consecutivo, registrando su nivel más bajo desde octubre de 2021. Pero las mercancías siguen presionando. En abril los precios aumentaron 9.54% anual debido al encarecimiento de alimentos, bebidas y tabaco. El gobierno de Canadá no pretende solicitar un panel de solución de controversias contra México por la política energética, aseguró Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Respecto a la reforma en materia de industria minera, dijo que tampoco se anticipa un panel. Según un reporte de BBVA México, en 2022 la economía mexicana se encuentra 5.5% por debajo de la previsión de crecimiento prepandemia y el Producto Interno Bruto 2022 aún está en niveles inferiores a su máximo histórico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Oiga, dice que hoy, martes 9 de mayo, el gobierno de México decretó el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en todo el territorio nacional, a unos días de que la Organización Mundial de la Salud hiciera lo mismo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló del plan de gestión a largo plazo para evitar futuras contingencias por esta enfermedad. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Ante este anuncio, la UNAM, por su parte, recomendó el uso de cubrebocas, pero a quienes no estén vacunados contra el COVID o tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Por falta de oferta educativa, hasta el 60% de jóvenes en edad de ingresar a la enseñanza superior, esto en países de Iberoamérica, no lo consiguen. Así lo reveló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al encabezar en Valencia, España, la reunión de 700 rectores. Llamó a reducir la brecha de género en la matriculación. Pues a pesar de que la presencia de las mujeres ha mejorado significativamente en esta última década, alcanzando ya el 43% de la matrícula, ellas están subrepresentadas en áreas como las ciencias, las tecnologías, las matemáticas y las ingenierías. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Buenas noches.